Extremadura, en España. La verdad que es una suerte poder tenerle aquí porque ya tiene una larga trayectoria en muchísimos proyectos de emprendedores y de innovación, y nos puede contar su larga trayectoria y experiencia en el día a día de este tipo de proyectos. Anto, cuando quieras. Muy bien, pues muchas gracias, Antonio. Y nada, un placer, encantado de acompañarles este rato y poder platicar y compartir con ustedes pues un poco todo el background de todo el tiempo que llevo trabajando, y también me gustaría poder generar un pequeño debate, ¿no? Bueno, cuando Antonio me planteó participar en este seminario, pues bueno, siempre muy anuente a trabajar con la universidad. Nosotros somos Fundeci, es el Parque Científico y Tecnológico de Extremadura. La universidad es parte de nuestro patronato, o sea, es una entidad que está adscrita a la propia universidad, y nos encargamos del emprendimiento más innovador, ¿no? Desde el punto de vista científico y tecnológico. Ayudamos a muchos proyectos de I+D a que se vayan desarrollando, a aumentar el nivel de innovación y desarrollo en las empresas de Extremadura, y también a los propios grupos de investigación de la universidad a que, una vez que desarrollen la investigación, pues puedan emprender una iniciativa emprendedora interna, ¿no? Por eso digo que también me siento parte de este propio proyecto, ¿no? de Hyperloop, como parte conjunta de la universidad. Os voy a contar un poquito la experiencia, mi background y un poco en lo que estoy a día de hoy, ¿no? Por una parte, tengo la suerte de haber sido emprendedor, de haber iniciado algunos proyectos, como nombraba Antonio, el tema de la plataforma de crowdfunding, por ejemplo. Llevo más de 12 años trabajando en financiación alternativa apoyada en plataformas de Internet, con lo cual hemos visto cómo ha ido evolucionando todos los distintos tipos de modelos de negocio, desde el crowdfunding al crowdlending, el equity crowdfunding y otro tipo de financiación alternativa no bancaria apoyada en plataformas digitales, ¿no? Cuando empezamos hace 12 años, pues prácticamente el crowdfunding se conocía en Estados Unidos y poco más, ¿no? Aquí en España, pues Goteo, para que tengas una idea, se fundó en el año 2011 y actualmente pues ha levantado ya más de 15 millones de euros de financiación, se han financiado multitud de proyectos, pero no solo se trata de financiar proyectos, sino también de colaboración distribuida, ¿no? De generar esa plataforma también de crowdsourcing, donde interactúa mucha gente para codiseñar o co-crear proyectos de emprendimiento tecnológico, cultural, educativo, etcétera. Volviendo un poco a ese contexto en el que me encuentro actualmente, como comentaba, llevo 15 años trabajando en Fundecip, Parque Científico y Tecnológico, que es el parque científico de la región, pero también somos muchas cosas. No solo somos una incubadora de empresas de base tecnológica, sino también fomentamos la creación del emprendimiento más innovador en la región, apoyando a la propia Junta de Extremadura, al Gobierno de Extremadura, en fomentar en el territorio esas políticas más innovadoras, ¿no? Nos encargamos de la I+D empresarial y también de la empresa más startup, ¿no? Del concepto de empresa digital con potencial de escalabilidad. Somos un equipo de unas 50 personas y la mitad del equipo, unas 25, constantemente estamos en contacto con empresas y con proyectos, con lo cual pues tenemos una amplia experiencia a la hora de cómo abordar un proyecto innovador, ¿no? Las empresas de Extremadura tiene una serie de vicisitudes, ¿no? Que es una región muy grande, un territorio muy extenso y una pequeña población. Con lo cual, a veces también es difícil llegar a todo el territorio, a toda la gente que vive en distintos sitios. Para que os hagáis una idea, pues desde el sur de Extremadura hasta el norte de Extremadura se tardan unas 3 horas en coche, ¿no? Entonces hay emprendedores que están un poco deslocalizados desde las principales ciudades y nosotros también acompañamos en el territorio a esos emprendedores, ¿no? Dentro de Fundecid os voy a mostrar un par de ejemplos de un poco de lo que hacemos, y así voy acompañando mi conversa para que tengan un poco de información más allá de lo que hacemos, ¿no? Tenemos un proyecto que lo llamamos la Oficina para la Innovación. La Oficina para la Innovación es el punto de encuentro de la I+D empresarial y del fomento del emprendimiento más innovador de lo que tenemos. Bueno, hacemos una serie de servicios desde el punto de vista de charlas, talleres, seminarios para intentar fomentar o generar un poco más de cultura en torno a la I+D o la innovación o el emprendimiento más tecnológico.
Porque eso sí, nosotros nos dedicamos a ese emprendimiento más tecnológico. Digamos que el emprendimiento tradicional, por ejemplo, si quieren abrir una cafetería o abrir una tienda, pues hay otro tipo de servicios en Extremadura que se encargan de ese tipo de emprendimiento más tradicional, no con ese componente de innovación como que es lo que hacemos nosotros, ¿no? Entonces, bueno, tenemos una serie de servicios de apoyo al emprendimiento y de apoyo al fomento de la I+D, en lo que ayudamos a las empresas a resolver retos tecnológicos. Tenemos una plataforma de innovación abierta que se llama Extremadura Open Innovation, donde ayudamos a que grandes empresas que puedan tener un reto tecnológico, por ejemplo, imaginaos una gran industria agropecuaria, que es una granja de pollo o una granja de vacuno o de otro tipo de ganado, necesita mejorar la eficiencia en el consumo energético, por ejemplo, ¿no? Necesita desarrollar tecnología para consumir menos. Bueno, pues nosotros le tratamos de juntar con las pequeñas startups que puedan darle esa solución y generamos el programa de innovación abierta, fomentamos el negocio entre las distintas empresas y a su vez apoyamos el desarrollo de retos tecnológicos que puedan tener las empresas que están en el territorio, ¿no? Nos dedicamos también a gestionar ofertas y demandas, ¿no? Al final hacemos un poco de Celestina de la innovación, ¿no? Bueno, pues sabemos que esta persona tiene un buen proyecto, pero necesita apoyo tecnológico en marketing digital o financiación y le juntamos un poco con la persona ideal, ¿no? Tenemos una serie de carteras de servicios orientados a todo el sistema de científico y tecnológico de Extremadura, donde, como decía antes, pues con la propia universidad pues trabajamos mucho con los grupos de investigación a diario para ayudarles a diseñar proyectos, sobre todo de concurrencia competitiva en Europa, porque es donde más nos movemos, ¿no? Para conseguir dinero para traerlo a la región, o bien para ayudarles a crear el spin-off, ¿no? Por ejemplo, pues desde que estamos trabajando con la universidad, pues muchas de las spin-off que actualmente hay en la universidad han surgido o en el contexto de nuestro acompañamiento, ¿no? Porque al final, bueno, hay spin-offs que han surgido acompañándolas desde el inicio, luego han crecido, se han salido de la universidad y han seguido creciendo y nosotros seguimos con ellas, ¿no? Igual que algunas startups que hace 12 o 13 años eran 4 chavales que se juntaron porque tenían una idea de una aplicación X y ahora están ya trabajando a un nivel internacional con 35 o 40 personas en la plantilla y nosotros seguimos ahí ayudándoles porque ahora su fase, lo que necesitan a lo mejor es una ronda de inversión B y necesitan 1 millón, 2 millones de dólares para ser invertidos y nosotros estamos ahí detrás de ellos, ¿no? Hacemos también muchos informes y publicaciones sobre perspectiva de mercado, qué tipos de negocios podrían ser más rentables para la región, teniendo en cuenta las capacidades y los recursos endógenos del territorio. Ayudamos mucho a las empresas a las convocatorias de I+D y luego también la parte de la cultura científica, pues tratamos que desde las niñas, los niños, los colegios y los institutos se vayan metiendo un poco todo ese germen de lo que es la cultura científica y el emprendimiento más innovador, ¿no? Esto es un poco lo que hacemos desde la Oficina para la Innovación. Luego tenemos 2 grandes edificios que están situados en los campus universitarios tanto de Cáceres como de Badajoz, donde tenemos incubadas pues a más de 70 o 80 empresas de base científica y tecnológica, algunas muy grandes, factorías de desarrollo de software, otras pequeños laboratorios y estamos trabajando directamente con todo ese ecosistema, ¿no? Nuestro objetivo es pues fortalecer siempre el ecosistema y estar constantemente desarrollando actuaciones que ayuden a que el ecosistema de Extremadura pues se vaya fortaleciendo, ¿no? Por ejemplo, aquí os pongo algunos datos de los trabajos que hemos hecho en el periodo 17-20, que estará resumido y está automatizado. Y bueno, podéis ver un poco todos los resultados de los proyectos que hemos acompañado, de las actuaciones que hemos desarrollado, etcétera, etcétera. Normalmente yo, por ejemplo, me encargo de la actuación 1, que tiene más que ver con ese programa de estímulo de la I+D empresarial y la transferencia al mercado, no solo del grupo de investigación. Entonces, bueno, podéis ver algunos de los números de los proyectos que hemos desarrollado, ¿no? Más de 400 proyectos, un montón de conexiones entre distintas empresas y nuevas iniciativas de base científico-tecnológica. Estas 102 startups que aparecen aquí, pues algunas de ellas hemos dedicado más tiempo casi que a la familia, ¿no? Pues, porque muchas veces son pequeños, son universitarios que tienen una idea, que vienen a nuestros campus de verano
con alguna idea tecnológica y de ahí pues les vamos acompañando y poco a poco hasta que ya deciden dar el paso y montarse su propia startup, ¿no? Pues muchas de estas vienen de eso, de ahí. Articulamos procesos de fortalecimiento del ecosistema, como os decía, y otro ejemplo que os quiero poner, pues es una de las últimas iniciativas en la que estamos trabajando, que es la del talento. Bueno, actualmente, como sabéis, el talento es uno de los cuellos de botella que tiene cualquier ecosistema de innovación para crecer, ¿no? Y actualmente estamos en eso. Estamos en ayudar a atraer talento a Extremadura, a retornar mucho el talento de que se ha marchado, porque Extremadura ha sido en los últimos 20 años una tierra que ha generado mucho talento, pero desgraciadamente el talento tenía que marcharse fuera para poder desarrollarse profesionalmente. Pero ahora, afortunadamente, las condiciones para que el talento se pueda desarrollar aquí en Extremadura, bien sea trabajando en remoto para otra empresa de fuera o bien para el propio ecosistema de extremeño, pues está haciendo que oportunidades como esta están teniendo muy buena aceptación. Fijaos los perfiles que actualmente tenemos publicados y hay unas 60 empresas que están buscando más de 90 perfiles de todo tipo. Principalmente desarrollo de software, porque es de lo que no se encuentra por ningún sitio, ¿no? Si eres un full stack developer, otro tipo de desarrollador, pues va a estar muy cotizado. Pero bueno, nosotros también estamos fomentando todo el trabajo más científico-tecnológico. Por ejemplo, veis aquí se busca un ingeniero industrial, gestión de proyectos, asesor comercial, en fin, todos los proyectos que necesitan. Cosas de estas las vamos haciendo anualmente y dependiendo un poco qué es lo que demanda el propio ecosistema, ¿no? Cuando vimos que hace 2 años, incluso antes de la pandemia, pues la demanda de perfiles tecnológicos empezó a aumentar. Luego ya pues la pandemia se disparó totalmente porque bueno, el teletrabajo pues ha ayudado a que en la pandemia mucha gente empezase a buscar otro tipo de trabajo, pero ya veníamos trabajando en toda la parte de digitalización, con lo cual la demanda de perfiles técnicos ha sido algo muy habitual en los últimos 5 o 6 años, ¿no? Bueno, proyectos como este que os muestro, pues son parte del día a día de lo que hacemos, ¿no? En Extremadura, junto también con la universidad y con otros centros tecnológicos, ¿no? Volviendo un poco a la introducción que me hacía Antonio, ¿no? Pues, y sí que me comentó que estaría bien que enfocásemos también la parte más a goteo, ¿no? La parte de financiación alternativa, pues también os quiero mostrar un par de cosas, ¿no? Por una parte, lo que es la propia plataforma. La plataforma se montó basándonos en otras plataformas que ya había en Estados Unidos, que es Kickstarter, que seguramente que ustedes la conocen más de uno. El modelo Kickstarter fue el que más o menos inspiró a prácticamente todas las plataformas de crowdfunding, ¿no? Realmente el crowdfunding como tal, la financiación alternativa o la financiación colectiva, había existido, pero en pequeños círculos, muy endogámicos, ¿no? O sea, al final pequeñas comunidades locales, pequeños grupos de trabajo donde todos se conocían y bajo la confianza y el compromiso mutuo, pues se podían prestar dinero para desarrollar algún proyecto. Cuando se empezó a desarrollar este tipo de tecnología, se amplificó la potencia que tenía la tecnología para llegar a muchísima más gente, ¿no? Con lo cual el modelo de Kickstarter, pues, inspiró a muchísimas plataformas, entre ellas Goteo. Nosotros cuando empezamos a idear la plataforma, actualmente yo soy un colaborador del equipo de trabajo, no estoy integrado en el día a día del trabajo, pero colaboro con la plataforma pues en desarrollando nuevas soluciones, nuevas funcionalidades y sobre todo, pues bueno, son parte de mi familia, ¿no? Con lo cual estamos muy cercanos en el día a día. Pero en aquel momento de hace 12 años vimos que había muchísimos proyectos, sobre todo a raíz de la crisis bancaria del 2008, 2007, 2008, había muchísimos proyectos que no eran rentables o tan rentables económicamente que se quedaron totalmente sin financiación. O sea, conseguir 5.000 euros o 5.000 dólares, que no es nada de financiación, para desarrollar un proyecto con un matiz social, pues cuando ibas al banco a preguntar si te podían prestar un crédito personal, ni siquiera te lo concedían, ¿no? Con lo cual, el crowdfunding vino a ayudar a todos esos proyectos sociales o de un emprendimiento más positivo con impacto social en la sociedad y en eso empezamos a trabajar, ¿no? 11, 12 años después, pues tenemos estos números, estas cifras.
hemos desarrollado una plataforma que aquí podéis ver las estadísticas. La plataforma es de datos abiertos y está totalmente conectada con la plataforma madre, que es la de goteo.org, y se está actualizando constantemente. Bueno, veis que se ha recaudado en todos estos años unos 14 millones de euros. Tenemos distintas categorías donde podéis ver el aporte medio a los proyectos que se hace, que son 51 euros. Es una media muy elevada, es una de las medias más elevadas del mundo desde el punto de vista de la plataforma de crowdfunding. Y luego tenemos otra serie de categorías en las que podemos ver qué tipo de proyectos son los que más se financian. Los proyectos sociales, en nuestro caso, el 20% de todos esos proyectos se han financiado en el año, por ejemplo, en total, o en el año 2021, 2022, podemos ir viendo cómo ha ido evolucionando en distintos años la tipología de proyectos. Tenemos por la categoría científica, ecológica, cultural, educativa, ¿vale? Aquí podemos ir viendo todas las métricas y las estadísticas de todos los años, ¿vale? El ratio de proyectos exitosos también es un ratio bastante elevado. Daos cuenta, por ejemplo, existen otras plataformas en España, Lánzanos, Overcami o incluso la propia Kickstarter. El ratio de éxito pues no tiene nada que ver con el ratio de éxito que tenemos nosotros. ¿Por qué hemos conseguido llegar a estos números? Primero porque hemos generado una comunidad de apoyo o una comunidad de soporte muy grande en torno a Goteo. Goteo ahora mismo tiene unos 200.000 usuarios. Muchísimos de esos usuarios se han acostumbrado a apoyar proyectos de forma filantrópica. Es decir, para que tengáis un dato, nosotros solo es una plataforma de recompensa. La plataforma de recompensa consiste en que yo te doy dinero a cambio de algo, tú me tienes que entregar algo. Bueno, pues 1/3 de las personas que donan rechazan la recompensa. Simplemente financian el proyecto porque les ha gustado, porque les llega, porque empatizan con el propio proyecto o que también creen que es parte de su propio bien común, ¿no? Arriba podéis ver las distintas, os lo voy a poner por aquí por el chat por si lo queréis ir, pues si queréis ir viendo y a ver si encuentro el chat. Aquí sí. No tengo chat porque no está en formato webinar. Pero bueno, si lo podéis compartir por ahí los que estáis hosteando el stat.goteo.org para que lo puedan ir viendo. Bueno, realmente desde el propio plataforma se puede hacer unas búsquedas para ver desde el punto de vista del dinero qué tipo de proyectos o qué cantidad de los proyectos son los que más se financian, por ejemplo, qué aporte medio hace la gente, ¿no? En este caso podemos ver que en esta cantidad que genera desde enero de 2021 hasta diciembre de 2021 se han recaudado 2.700.000. De esos proyectos la media de aportaciones es de 56%. Podemos hacer una búsqueda total y podemos ir viendo cómo, por ejemplo, desde el año 2011 que empezamos, podemos ver la diferencia en el aporte medio, por ejemplo, a proyectos. Fijaos, en el año 2011 se recaudaron 28.000 euros, el apoyo medio a proyecto fue de 35. Si hacemos una búsqueda, por ejemplo, de mitad de 2017, pues vemos cómo va aumentando la recaudación y va aumentando el aporte medio a proyectos, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Pues que el crowdfunding se ha consolidado en estos años como un mecanismo de financiación clara de proyectos. Si nos vamos a 2021, pues vemos ya que se multiplica por 2 casi lo recaudado en 2017 y el aporte medio a proyectos sigue funcionando, ¿vale? La media de los proyectos exitosos también es otro dato a tener muy en cuenta, porque también quiere decir que, bueno, al principio parecía que a través de crowdfunding se podían conseguir 2.000 o 3.000 dólares y más de eso era muy, muy complicado. Por ejemplo, podemos ver con este dato que tenemos aquí que el año pasado, en 2021, la media del dinero de los proyectos exitosos fue de unos 11.600 euros. Si esto también lo combinamos y buscamos en el 2012, por ejemplo, pues podemos ver que la media, dependiendo, siempre puede haber una excepción, que hay algunos proyectos que son mucho más grandes, ¿no? Pero realmente la cantidad... perdón, se ha ido la gráfica. Esta estadística no, parece que no estaba. Pero bueno, quería mostrar... sí, perdón, está aquí. 5.288 contra 11.000, casi 12.000 euros la aportación media, ¿no?
todos estos datos también nosotros los recogemos, los analizamos y los estudiamos porque para cualquier escuela de negocios, por ejemplo, o cualquier clase universitaria donde se analiza el crowdfunding desde el punto de vista de un fenómeno actual, un mecanismo claro para financiar proyectos, pues estos datos la verdad que son oro y la gente nos lo agradece mucho porque colaboramos con muchos investigadores, universidades, departamentos de banca ética o banca más social, donde le facilitamos todo esto. Al igual que tenemos hecho toda la parte de dinero, pues tenemos otra línea de la base de datos que lo que identifica son los proyectos, ¿vale? Aquí veis, por ejemplo, de qué porcentaje de proyectos se han ido financiando. Fijaos, en el 2012 se llegó a un 64%, o sea, 6 proyectos de cada 10 se financiaban. Si vemos ahora los datos, por ejemplo, de 2021, el ratio de éxito está en el 90%. O sea, 9 de cada 10 proyectos se financian. ¿Por qué? Porque los proyectos llegan muchísimo más maduros a la financiación alternativa, al crowdfunding. La gente está mucho más preparada, sabe cómo diseñar una buena campaña de comunicación, sabe cómo llegar a través de redes sociales a su público objetivo. Los proyectos están más trabajados, más profesionalizados y también es parte del trabajo de nuestra plataforma. O sea, el propio éxito de nuestra plataforma está en cuidar mucho los proyectos que salen a financiación. No podemos publicar cualquier proyecto que esté hecho de cualquier forma y que no tenga unos mínimos estándares de calidad. Y por eso nos aseguramos que el ratio de éxito pues sea es tan alto, ¿no? Estamos hablando que es un ratio muy alto. El ratio de éxito de otras plataformas está en torno al 50, al 40. ¿Qué explicación puede tener esto? Primero, el equipo de trabajo que hay detrás de la plataforma, que tenemos un feedback muy especializado a proyectos. Nosotros, una vez que se presenta el proyecto, la gente lo que hace es recibir una sesión de feedback directo, individualizado de tu proyecto. Y yo te digo, bueno, pues este presupuesto que me has presentado creo que no está muy bien, ajustalo por aquí, creo que deberías meter estas recompensas. No sé si has pensado en este tipo de gastos que no has calculado, pero sin embargo vas a tener que tener. Todo ese proceso de asesoría le da un valor añadido a la propia plataforma que efectivamente y definitivamente repercute en el propio karma de la plataforma, ¿no? Pero sobre todo también lo que os comentaba al inicio, ¿no? Que el crowdfunding ya se ha consolidado de una forma que hace que, pues, que la gente que se enfrenta a este tipo de campañas está mucho más preparada, son más profesionales y ya está pensando en recaudaciones pues, que no tenían nada que ver con los 2.000 o 3.000 euros y ya puede llegar a eso, 11, 12, 15, 20.000. De hecho, bueno, hay gente que se dedica, son emprendedores y su única forma de financiación es el crowdfunding. Hacen una campaña un año, otra campaña el año siguiente, se tienen sus 25 o 30.000 euros anuales recaudados a través de crowdfunding y eso es su modo de vida, ¿no? Con lo cual es un buen mecanismo. Otro dato interesante también que podéis pistear en la propia plataforma, pues son qué tipo de recompensas son las más queridas o cómo se va desarrollando, ¿no? Por ejemplo, fijaos aquí, este dato que os digo, que os decía antes, o sea, hay una renuncia del 31,5% de recompensas. Eso es un dato de 1 de cada 3 rechaza la recompensa. O sea, te donan al proyecto porque les gusta. Y eso solo lo conseguimos en Goteo porque hemos generado una comunidad de unas más de 100.000 personas que están alineadas un poco con el objetivo social de la propia plataforma, porque eso sí, no lo he dicho al inicio, todos los proyectos que se financien en Goteo tienen que tener un retorno social a la sociedad. Ya sea en forma de software, por ejemplo, si lo que planteas es el desarrollo de un software, pues el software tiene que ser open source, tiene que ser software libre. Si desarrollas una metodología pedagógica, lo tienes que licenciar con licencias que puedan ser usadas libremente por otras personas. Si desarrollas música, pues también con una licencia de música libre. En fin, que lo que favorecemos, lo que tratamos es de generar un reforzamiento del procomún y un reforzamiento de la cultura abierta y colaborativa desde el inicio y actualmente así seguimos funcionando, ¿no? Mucha gente dice, bueno, pero si yo, por ejemplo, lo que quiero es montar una pequeña cafetería para fomentar el comercio justo o simplemente quiero montar una pequeña tienda de barrio. ¿Cómo abro yo mi proyecto? ¿Cómo lo hago social? Digo, bueno, pues a lo mejor si en tu proyecto, si en tu zona, si en tu cafetería
facilitas que una vez al mes o que una vez cada 2 meses se pueda reunir la asociación de vecinos de la zona, fomentas la educación cívica en el barrio, pues ya estás abriendo tu proyecto, ¿no? O sea, con lo cual hay múltiples formas de hacer un proyecto con ADN abierto, como nosotros denominamos, ¿no? Y aquí podéis ver toda la data en general, ¿no? Pero yo, el crowdfunding de recompensa quizás sea el más recurrente, pero desde el punto de vista más de emprendimiento, más innovador, pues existen otras modalidades de crowdfunding, ¿no? Os comentaba al inicio, yo estoy especializado en crowdfunding de recompensa, en equity crowdfunding y en crowdlending. El equity crowdfunding, digamos que es una aportación de dinero a proyectos, pero a cambio de un retorno de inversión. O sea, al final es más inversión que no recompensa. Yo te doy $5.000 y dentro de 2 años me tienes que dar 7.000, ¿vale? O depende si el proyecto sigue adelante o no. O sea, el equity crowdfunding sí que tiene un riesgo, ¿no? En el equity crowdfunding tú también pasas a formar parte de lo que es el equipo directivo o el gobierno corporativo de la propia empresa, ¿no? Con lo cual te haces inversor directamente de esa empresa. El crowdlending se diferencia del equity en el que lo que se hacen son préstamos entre personas sin intermediación de los bancos. Al final hay plataformas en internet que facilitan que personas de forma individual se presten dinero unos a otros y se puedan pedir con intereses, sin intereses, dependiendo del tiempo que me lo devuelvas, tiene un 5 o tiene un 7%, ¿vale? Y luego otra línea de trabajo en la que he trabajado mucho son los microcréditos, pero esa parte sí que he estado muy enfocado en todos estos últimos 10 años en microcréditos sociales, ¿no? También para proyectos principalmente emprendedores de África y de Asia, ¿no? Los pequeños microcréditos en los que tú al final prestas, tienes 200 euros en una plataforma, en una cuenta, y prestas $50 a cada emprendedor que dentro de un año te los devuelven, ¿vale? Y una vez que te los devuelvan, esos $50, tú se los vuelves a prestar a otro emprendedor para que pueda montar su pequeño horno de pan o que pueda montar su pequeña tiendita para hacer arepas o un pequeño emprendimiento más, aunque no sea, o sea, no es emprendimiento innovador, pero sí es un emprendimiento con un alto impacto en el desarrollo local de esas iniciativas, ¿no? Y bueno, Antonio, no sé si yo creo que podría seguir hablando muchísimo y contaros muchísimas más cosas, sobre todo también más relacionado con mi día a día, porque aparte, bueno, pues trabajo en proyectos con la Comisión Europea y también trabajo en Extremadura con proyectos de digitalización de la I+D, y esto es lo último ya que cuento del trabajo que hacemos en el día a día. El DIH de Extremadura, los Digital Innovation Hub, es una nueva herramienta para el apoyo a la digitalización de las empresas en general, ¿no? Entonces, en Extremadura, pues yo soy el que coordina toda la parte del nodo de innovación digital y lo que hacemos es que ayudamos a las empresas a desarrollar proyectos que ayuden a su digitalización y a su vez a la eficiencia de la propia empresa, ¿no? Tenemos distintos servicios y una serie de catálogos de activos en los que conectamos a retos tecnológicos de digitalización con solucionadores o habilitadores digitales que les ayuden a desarrollar ese reto, ¿no? Tenemos una serie de servicios en los que nos centramos en desarrollar estos 4 grandes servicios. Por una parte, ayudamos a desarrollar nuevas soluciones en la línea de ensayo y experimentación. Tiene un componente de I+D importante, o sea que al final tú planteas una hipótesis de trabajo, tratas de testearlo en un entorno controlado y puede que sea resultado positivo o puede que sea un resultado negativo. Hacemos muchísima formación, eventos, training, workshops, webinares, en fin, un montón de sesiones para fortalecer las capacidades más soft skill, ¿no? Más las digital skill. Y por último, pues desarrollamos y ayudamos a buscar financiación para los propios prototipos, experimentos o pilotos o para las propias empresas que necesiten inversión, ¿no? Y por supuesto, pues conectamos a todo el ecosistema de Extremadura con ecosistemas externos, ¿no? Así que, Antonio, eso, no quiero acaparar más el tiempo y sí que me gustaría pues, poder escuchar a la audiencia, algunas preguntas, si tienen alguna inquietud. Muchas gracias. Pues hay una cosa buena, antes de que... No sé si alguien quiere intervenir, quiere hacer alguna pregunta antes de que yo hable.
Hola, hola. Hola, Gris. Hola, ¿qué tal? Buen día, Antonio. Buen día. Pues por aquí, ahora sí que muchas felicidades y súper admirada de todo lo que hacen. La verdad, eh, el impulso que están dando a través de todo esto, pues me imagino, y bueno, más que imaginarme, ahí están los resultados, ¿no? Está genial. Una pregunta sobre, me llamó la atención esta parte del aspecto, pues, de retribución, ¿no? A la comunidad o de impacto social, pero muy claramente con la parte de que sea un diferenciador de la propia startup, ¿no? O del modelo de negocios. Aquí nada más la pregunta sería, esto que comentabas de que, por ejemplo, si va a ser un software que sea también open source, o sea, la pregunta sería, ¿es parte del modelo de negocios que sea este patrón de modelo de negocios que sea abierto o como una opción alterna a lo que su core business vaya a ser? O sea, no sé si me explico, o sea, porque obviamente pues tiene Sí, que haber una fuente sí, de fíjate que ingresos, ahí ¿no? siempre entramos en la misma pregunta de si es libre, no tiene por qué ser gratis. O sea, es decir, se cambia el Sí, modelo de negocio, el paradigma del software ha cambiado desde la licenciatura. O sea, yo te vendo licencias para que utilicen mi software a la forma del modelo de negocio de yo te vendo servicios para gestionar el software que tú utilizas, pero no se basa en la ya, licenciatura del software, ¿no? Con lo cual, porque sean abiertos, sostenibles, sociales, sí, no tiene que decir que no sean eh, viables económicamente. De hecho, claro, los proyectos, para que sean sostenibles socialmente, primero tienen que ser sostenibles económicamente. Y claro, totalmente, yo defiendo un modelo de proyectos con impacto social, pero con un fuerte diseño técnico y económico, porque si no, la claro, viabilidad por ejemplo, yo trabajo en una línea que es más Digital Social Innovation, ¿no? O sea, ujú, es innovación social con tecnología. Eh, y soy consciente que si los proyectos no están armados bien y no son solventes técnica y económicamente, el reto social siempre va a estar desatendido. Cuando la subvención desaparezca, el reto claro, continúa. totalmente, Con lo cual, nosotros nos preocupamos de fortalecer a los proyectos para que sí, los proyectos en sí mismos puedan atender el reto social y ok. tengan su propio modelo de negocio. Excelente, muchas gracias. Sí, no, de hecho me quedó claro con el otro ejemplo que pusiste del restaurante, ¿no? Del espacio o cafetería, pues que obviamente pues están operando y están teniendo esta fuente de ingresos y que das una alternativa para la comunidad, etcétera. Entonces ahí, pues, pero cuando me llamó la atención dije, bueno, no sé si en el aspecto tecnológico pues tengan alguna otra ahí, forma de, ¿no? Pero me queda súper claro con esto que comentas. Muchas gracias, Santo. A usted. Gracias. ¿Hay alguien más que quiere intervenir? Hay una cosa que quería comentar, que por experiencia de otras ocasiones, en la institución donde está Anto, que tiene una fuerte relación con la Universidad de Extremadura, como bien comentaba, gestionan fondos europeos. Eh, Creo recordar que ese formato en el otro lado del charco, como decimos nosotros, ¿no? En Iberoamérica, ese tipo de financiación creo que no está desarrollada de la misma forma. Corregirme si me equivoco. Aquí hay una gran cultura de inversión pública hacia la parte privada, etcétera. O sea, si tú necesitas financiación, hay diferentes canales de captación de financiación pública que en cambio en Iberoamérica viene más del propio mundo privado, ¿no? Corregirme si me equivoco. ¿Es así? Carlos, Gris, no sé, ¿estoy en lo cierto? O sea, vosotros allí en México, por ejemplo, no tenéis canales de atracción de canales de financiación pública hacia el mundo privado, ¿no? Para inversión en emprendedores, por ejemplo. Actualmente no hay un programa, se está trabajando en eso, se está trabajando, por lo que escuché yo en la Secretaría de Economía. Pero anteriormente, estamos hablando hace 10, 12 años, existían programas muy interesantes a través del Instituto Nacional del Emprendedor, en donde
pero básicamente consistía en capacitación hacia los emprendedores. Y sí había algunos fondos algunos fondos pequeños para el arranque. Y en algunos de ellos eran programas a fondo perdido. Fondo perdido, para los que no conocen, no había que comprobar el gasto. Había otros programas un poquito ya más con mayor volumen, con mayor cantidad, en donde sí la empresa recibía el apoyo de arriba del 50%, inclusive hasta el 75%, y eso sí eran comprobables, y estamos hablando ya de cantidades, pues eran millones de pesos, que serían cientos de miles de dólares, ¿verdad? Pero te estoy hablando de hace 10 años más o menos. Lo que yo he escuchado actualmente es que se está trabajando en programas para otra vez apoyar a los emprendedores, pero todavía no está definido los montos. No sé si alguien más de los profesores haya escuchado alguna iniciativa que se tenga aquí en México. No sé si hay alguien de Panamá, por ejemplo, de la UTP o de alguna universidad panameña en el grupo. Panamá no, de Bolivia, y de hecho estaba por ahí, he visto en la cámara, había alguien conectada. De Colombia también. De Colombia. No, bueno, lo digo porque bueno, yo conozco bastante bien Latinoamérica. Estuve viviendo 1 año y medio en Panamá y también he trabajado mucho, bueno, con ustedes también, con el Tecnológico de Monterrey. Desde Fundefig hemos hecho alguna actividad. Y conozco también bien todos los sistemas de financiamiento más latinoamericanos, no solo desde el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, sino también el Banco Mundial. He trabajado mucho con el PNUD, con sede central allí en Panamá. Pero lo que decía Antonio, yo también estoy de acuerdo, hay mucho más cultura de la inversión privada, o sea, es decir, hay mucho más business angel o hay mucho más inversor privado que está acostumbrado a poner dinero en proyectos, incluso al riesgo de ellos, ¿no? Aquí en España es difícil conseguir que un inversor te ponga $50.000 a riesgo, ¿no? O sea, le cuesta, ¿no? Porque aquí la inversión tradicional siempre se ha basado más en la construcción o en las propiedades inmobiliarias, que es más seguro, ¿no? Entonces, bueno, sí que es verdad que la cultura americana está mucho más en el formato de startup, ¿no? De capital semilla, de financiamiento más privado. Sí que es verdad que hay los países centroamericanos y latinoamericanos están cada vez generando mejores instrumentos de financiamiento. Y bueno, yo trabajo mucho también con universidades en la parte más de planes de ciencia y tecnología. Actualmente estoy muy en contacto con Nicaragua, aunque en los últimos años, por la deriva que lleva el país, pues tenemos menos flujo de trabajo. Pero con Panamá, por ejemplo, trabajamos mucho en todas las políticas públicas de incentivo a la I+D empresarial, ¿no? Y bueno, pues a través de CONICYT y otro tipo de entidades americanas, pues trabajamos ayudándoles a diseñar también instrumentos de financiación de la empresa más innovadora. ¿Sí? ¿Tenéis más? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Sí, yo quisiera hacer una pregunta, comentario. Antonio, ¿cómo estás? Muy buenas. Muy bien, Javier, encantado. Buenas tardes. Hola, Antonio, Anto, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Pues mire, la verdad es que me da mucho gusto escucharte, Anto, con ustedes, con el Parque Tecnológico de Extremadura. Hemos tenido una relación con el TEC. La última vez que nos visitaron aquí en México, con Francisco Pizarro. Sí. Ahí en Veracruz, ahí más o menos fue como por el 2000, ¿qué será? 2010, 2011. Sí, hace poco, sí. 2010, sí. 2011, sí. Sí, la verdad es que muy contentos de tenerte aquí con nosotros. Y bueno, nada más comentarte, efectivamente aquí en México, el tema de financiación por parte de inversionistas depende mucho de la región y del tipo de emprendimiento que se realiza. Entonces aquí podemos hablar que en el tema público, como bien lo comentaba Carlos, hubo mucho apoyo, muchísimo apoyo hasta hace algunos años, donde el sector público apoyaba a los emprendimientos, sobre todo
para apoyar la generación de empleos. Ese era el objetivo, más allá de cuestiones tecnológicas y demás. Pero bueno, hubo un impasse, ahí que tuvimos un impasse, pero la inversión privada aquí en México, bueno, depende mucho del área en la que estemos. Lo que es Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey, pues son zonas estratégicas donde el impulso al emprendimiento por parte de inversionistas privados se da de una manera muy importante. Pero fíjate, Anto, que aquí en Monterrey, por ejemplo, te comento que hay muchos inversionistas, hay mucho recurso para invertir en emprendimientos tecnológicos, sobre todo, o sea, de esos que generan valor. Sin embargo, platicando con ellos, se acercan a nosotros, aquí, por ejemplo, al TEC, y nos dicen, oye, necesito proyectos, necesito proyectos en cuáles invertir. El recurso hay, lo que no hay son proyectos. Pero aquí entra ya también una cuestión de beneficio, costo-beneficio, ¿no? Porque dice, es que yo estoy buscando un 5X, un 7X en la inversión, o sea, quiero 5 veces lo que yo invierto, 7 veces lo que yo invierto, entonces están buscando proyectos unicornios al cuadrado, ¿no? O sea, casi, o sea, proyectos de mucho retorno, ¿no? De inversión. Y ahí es donde empezamos a batallar un poquito en la asignación de recursos. Sí hay recursos, pero aquí la pregunta que yo te hago, Anto, en tu experiencia, ¿qué nos recomendarías para poder incentivar a nuestros alumnos, a nuestros emprendedores, para que puedan orientarse hacia qué tipos de emprendimiento para que sean muy atractivos para los inversionistas? Pues mira, ahí justo también en esa línea tenemos el mismo problema, ¿no? De un poco cómo ayudar a los emprendedores universitarios, ¿no? En la Universidad de Extremadura, pues trabajamos cercano a la universidad, ayudándole a diseñar algunos proyectos que tengan que ver con una investigación más, entre comillas, más práctica o más actualizada con el mercado, ¿no? Con lo que está demandando el mercado, ¿no? Ayudamos, por ejemplo, a convertir en empresas de base tecnológica los TFG y los TFM, las tesis de fin de máster o los trabajos de fin de máster, pues les tratamos y les ayudamos a orientar. Pero bueno, ahí Antonio sabe mucho más que yo, que es el que está en el día a día con los alumnos de la universidad. Nosotros desde Fundecid también les apoyamos a través del SAPIEN, que es el servicio de apoyo a la iniciativa emprendedora universitaria, que es un servicio global de la universidad en el que se desarrollan una serie de tareas. Yo creo que estaría muy bien para las universidades el tratar de, desde los propios profesores, incentivar a los alumnos en apoyarles en que piensen en ese trabajo de fin de carrera o en ese trabajo de fin de máster como algo incipiente al emprendimiento tecnológico que pueda desarrollar después, ¿no? Porque yo creo que por ahí no va a perder tiempo en hacer investigación o trabajos académicos que a lo mejor solo sirven para pasar el trámite académico, sino que le puede servir de cara al futuro. Entonces, bueno, pues yo fomentaría desde pequeños hackatones para generar soluciones a retos tecnológicos, jornadas que fomenten la colaboración entre los distintos universitarios, porque al final también un equipo o sea, una empresa o una startup no sale de una persona, necesita tener un equipo, ¿no? Entonces, en esos contextos un poco también lúdicos festivos entre el ocio y el negocio, de generar espacios amigables para los estudiantes que desarrollen retos o que desarrollen soluciones a unos retos, ¿no? En formato a lo mejor de fin de semana, pues eso está funcionando bien, porque al final los chicos se juntan, de ahí puede salir un equipo de trabajo futuro de una empresa innovadora. Muchas gracias, Santo. Gracias a ti. Daré recuerdos de tu parte a Francisco Pizarro. Gracias. Es curioso eso que has dicho, Javier, tema de proyectos de calidad, ¿no? Es una constante que no solo sucede en el TEC, que aquí también nos pasa. Muchas veces llegan ciertos responsables de programas que quieren, por ejemplo, para el tema de aceleradoras y demás, que nos buscan proyectos de cierta calidad y no es fácil encontrarlos. Y ahí me encuentro, por ejemplo, con la tesitura de... Hay una aceleradora que depende de Telefónica, de la sección de Guaira, que forma parte también, está ubicada ahí en PCT, allí en Badajoz. Que no encuentran proyectos de calidad. Todos los años un trabajo realmente importante, encontrar un proyecto de calidad
para poder acelerarlo y para poder invertir, inyectar dinero y conseguir algo realmente importante. Nosotros en toda la historia de la universidad, y ha sido muy reciente, solo ha habido una empresa que realmente haya conseguido una gran inversión, y ha sido justo este año, hace pocos meses, que han conseguido vender gran parte del capital de la empresa por más de 100 millones de euros, que es una cantidad bastante importante. No es un unicornio de 1.000 millones, pero bueno, ya son cifras bastante importantes. Ojalá consiguiéramos el unicornio, ¿no? Aunque sí es cierto que hay muchas personas que, tanto desde la universidad como de los servicios que están alrededor, estamos intentando, bueno, pues desde hace mucho tiempo, como ya sabes, impulsarlo, pero cuesta. ¿Y cuál sería un unicornio? ¿Perdón? ¿Cuál sería un unicornio? Ajá. La definición de unicornio, así conocida coloquialmente en el mundo emprendedor, es aquella que alcanza un valor de más de 1.000 millones de dólares o más de 1.000 millones de euros, ¿no? Un fenómeno. Eso es un fenómeno, exactamente. Muy difícil de encontrar. Por eso se le llama unicornio, como si fuese algo utópico, ¿no? ¿Sí, Noelia, perdona? ¿Hay algún ejemplo de eso? ¿Hay alguna empresa? Sí. O sea... Sí, sí los hay, sí. No sé si en el TEC tenéis algún unicornio. Propiamente en el TEC, no, sí ha habido Exatecs que forman parte de varios unicornios, pero bueno, unicornios así como ejemplos, pues está Uber, está de Rappi, Rappi también, Click, la empresa Click, esa es mexicana, esa también deriva de inversionistas de aquí de Monterrey. De hecho, uno de nuestros profesores está en una home office de inversionistas, Rogelio Dos Santos. Son empresas que destacan porque de la nada empiezan. ¿Cómo se llama esta empresa que vende carros seminuevos? Se me fue el Novak. ¿Alguien me recuerda? Kavak. También es un unicornio nuevo que son empresas que explotan muy pequeñitas, que explotan, que tienen generan un gran valor agregado rápido y empiezan a tener un crecimiento acelerado, y como bien dice Antonio, su valor es de más de 1.000 millones. Sí hay, sí se puede, pero sí son casos, como dicen, garbanzos de a libra, como se dicen coloquialmente. Muy interesante, muchas gracias. También ya, para complementar sobre lo que comentabas al principio, dentro de los programas que había por parte de la Secretaría de Economía del gobierno, era fondear algunas asociaciones, la que traigo muy presente porque estuvieron trabajando como unos 4 o 5 años promoviendo entre las escuelas, entre las universidades, el desarrollo de aplicaciones con prototipo y se hacía un evento con jueces, con especialistas, y el premio era, aparte de incentivo económico, era acompañarlos en el desarrollo de la aplicación. Ese evento, no recuerdo el nombre de esa asociación, pero sí estuve yo presente en esas juntas, y participaba un buen número de estudiantes. Estamos hablando de las universidades de aquí de Monterrey, y que tenemos varias, inclusive universidades del estado, y participaban entre 5 y 10 proyectos por universidad. Entonces, esa parte incentiva mucho, motiva mucho, porque constantemente están promoviendo esos concursos de aplicación, lo estaban haciendo. Desafortunadamente, en esos tiempos falleció el presidente de esa asociación. Poco a poco se fue apagando esa flama de esa asociación, y bueno, ya esos fondos ahorita ya no existen, esos apoyos, pero en su momento sí estuvieron, y creo que sí salieron buenas aplicaciones y generadas por los alumnos. Estamos hablando de alrededor del 2000,
2014 más o menos, 2013-2014. Ok, muy bien. Oye, aprovechando, Anto, aprovechando que estás con nosotros y que puedes Sí. aportar también, quisiera hacerte una pregunta en base a tu experiencia allá en el Parque Tecnológico de Extremadura. Nosotros también contamos con varios parques tecnológicos aquí y hemos tenido un tema de impulso, de estar buscando la forma en cómo debemos impulsar los proyectos. En tu experiencia, ¿cuál debe ser, así en términos muy puntuales, cuál debe ser la misión, el objetivo del parque tecnológico? Porque a veces lo confundimos con espacios físicos para que Eso ahí es, te sí. pongas a trabajar, etcétera, etcétera. ¿Cuál Claro. debe ser? Yo creo que ahí, en esa diatriba de los parques científicos, claro, empezaron con el boom de los años 70, los años 80, crecieron, se construyeron, se sobredimensionaron en muchas cosas, en muchas ocasiones. Y actualmente uno de los principales problemas, entre comillas, que tienen los parques científicos es que no son más que una empresa de bienes raíces que alquila espacios a empresas, ¿no? Los parques científicos, para mí, son espacio, comunidad y personas, ¿vale? Y eso siempre lo dice mi compañero Paco Pizarro y estoy muy de acuerdo con él porque realmente lo que se trata es de generar una comunidad en torno a esos edificios, ¿vale? Y lo que se trata es de que los técnicos que trabajamos en los campos científicos, los campus, pues ayudemos a esa facilitación de procesos, a esa prestación de servicios avanzados y realmente la ventaja competitiva que pueda tener una empresa que está incubada o está alojada en un parque científico es que puede tener un equipo, por ejemplo, como el ejemplo que he puesto antes de la Oficina para la Innovación, un equipo de técnicos que le van a acompañar, que le van a ayudar, que le van a aconsejar, que le van a buscar un socio europeo o latinoamericano para un proyecto. Yo creo que la diferencia de un parque científico más tradicional, que casi se basaba principalmente en bienes raíces, en alquiler de espacios, a lo que está pasando ahora. Hay una tendencia internacional en torno a los parques científicos que es también la propia integración de los parques en las propias ciudades, ¿vale? Y eso también es importante. Nosotros siempre los parques científicos están en la frontera de la ciudad, ¿no? Están un poco en las afueras o están un poco apartados. Nosotros aquí en Extremadura, pues bueno, estamos en los campus que también no están en los centros de las ciudades, pero están cerca. Pero sí que es verdad que el parque integrado dentro de la propia ciudad, conectado a través de corredores verdes que faciliten el acceso, a través, bueno, utilizando carriles bici o otro tipo de cosas, pues también ayuda un poco a integrar el propio parque en la ciudad. Con lo cual, a tu pregunta, que ¿cuál puede ser el punto clave para hacer funcionar a los parques? La generación de comunidad que aporte un valor agregado al propio edificio. Y en cuestión regional, Antonio, y bueno, aquí tenemos un profesor, Moisés Aguirre, que es estudioso de la región Texas, Nuevo León, todo esto, al igual y puede comentar algo también, pero he visto que hay un impacto diferenciado entre región y región, tratando de fomentar esa comunidad que recomiendas, Anto. No sé cómo, en algunas regiones nos ha costado muchísimo trabajo generar Sí. A ver, nosotros desde Fundecid, por ejemplo, lo que tratamos de hacer es, trabajamos en el territorio. Tenemos 2 sedes principales, pero luego tenemos otras sedes más pequeñitas donde hay una persona o 2 personas. En el caso, por ejemplo, tenemos una sede en el norte de Extremadura, que está en Plasencia. Tenemos otra sede en el sur de Extremadura, que se llama Zafra. Y lo que tratamos es de atender a los proyectos por cercanía territorial, porque así tratamos de ayudarle. Por ejemplo, si hay un proyecto en la zona norte, primero el técnico de la zona norte le atiende. Se va allí a la oficina, puede citarse con él, no tiene que hacerse 200 kilómetros para poder venir a Mérida o a Badajoz o a Cáceres, que son las principales ciudades. Una vez tenida esa primera visita, digamos que se convierte en el médico de cabecera, en el médico de familia de ese emprendedor. Si ese emprendedor tiene una dolencia, siguiendo con el símil médico, pues si tiene una dolencia específica de lo que sabe Anto, pues ya me lo mandan a mí, ¿vale? Y yo la atiendo, bien por teleconferencia o me desplazo a su oficina, pero realmente el que va a llegar siempre la cercanía y el que va a llevar el proyecto es el técnico que está más cercano a su territorio. Nuestro modelo es trabajar en modelo distribuido y el que esté en un sitio o en otro va a recibir los mismos servicios desde el punto de vista de servicios avanzados. Sí que es verdad que donde están las principales sedes hay unas ventajas
pues que no la tiene en otro territorio. Por ejemplo, poder utilizar laboratorios, poder utilizar zonas de coworking, poder utilizar salas de formación, etcétera, ¿no? Pero el formato de desarrollo distribuido en el territorio, integrado, es lo que nosotros aplicamos en la Oficina para la Innovación y al final en nuestra metodología de trabajo con las empresas. Muy bien. Moisés, no sé si tengas algún comentario. Sí, el tema, Anto, mucho gusto. El financiamiento que ustedes tienen como institución ¿es únicamente gubernamental o es a nivel Europa o es como también hay participación privada? O... Nosotros el financiamiento que facilitamos, porque nosotros mismos como entidad, como parques científicos, no tenemos financiamiento, pero facilitamos el financiamiento gubernamental. Y viene No, pero directamente... ustedes existen, hay iniciativas que le dan soporte al arranque Claro, a del... ver, nosotros tenemos, como parque científico, tenemos como dos tipos de financiación. Una financiación pública, que es la que la Junta del Gobierno de Extremadura nos da todos los años, Okay. pero la principal dinero nos viene de proyectos de concurrencia competitiva. O sea, nosotros nos ganamos la plata en Europa o en otros tipos de convocatorias nacionales, ¿vale? Aplicamos a proyectos para traer dinero a Extremadura, para que ese dinero que traemos a Extremadura sirva para financiar nuestra estructura y también dar servicios avanzados a la comunidad innovadora. ¿Y esos proyectos los genera tu equipo de trabajo Sí. para atraer esos fondos? Eso es, sí. Sí, Okay. sí, nosotros somos un equipo de lo que comentaba antes, somos 50 personas, de las 50 personas, 20 personas estamos altamente capacitados para proyectos europeos de concurrencia competitiva. O sea, esto en nuestro día a día es aplicar a proyectos. Ok, ok. Y obviamente ya tienen la expertise para aplicar en tiempos, formas, Exacto, sí, requisitos. sí. De ¿Verdad? hecho, también, bueno, pues, por ejemplo, con México, pues, estamos trabajando ahora en cooperación bilateral entre Comisión Europea y Gobierno de México en distintas regiones. Por ejemplo, en el estado de Colima estamos ayudándoles a desarrollar su estrategia de especialización inteligente, ¿no? Y hemos trabajado con distintos estados, porque eso sí que se gestiona de estado a estado a través de los fondos bilaterales de cooperación Europa-Latinoamérica, ¿vale? Y ahí, pues bueno, estamos abiertos a colaboraciones con ustedes o que nos puedan plantear. Sí. Y ahí ustedes fungen como asesores para las instituciones de los diferentes estados o es una cosa, un joint venture o una cosa así? ¿O? Sí, normalmente funcionamos en distintos formatos, dependiendo. Podemos trabajar como joint venture, hacer un acuerdo de colaboración solo para el proyecto o ir como socio en un partenariado, ¿no? De igual a igual. Un beneficiario con la Universidad Tecnológica de Monterrey y Fundecir, ¿no? O con otro tipo de entidades, ¿no? O sea que ahí sí que tenemos distintas fórmulas, ¿no? Muy bien. Sí, me parece que ustedes llevan un camino recorrido bastante más avanzado en toda esta infraestructura gubernamental y paragubernamental que ofrece Europa como comunidad y ustedes. Muy Sí, bien. gracias. Hay una parte bastante interesante que también hacen y que creo que no ha salido hasta ahora. Por ejemplo, también están apoyando a todo el desarrollo e implantación de proyectos industriales desde el punto de vista de financiación privada. Ahora, por ejemplo, hoy se ha presentado un nuevo una zona nueva industrial en la ciudad de Cáceres, orientado al desarrollo de nuevas energías renovables y almacenamiento de energías renovables, ¿no? Que integra también por la colaboración de grandes multinacionales de la energía y es una de las tareas que también hacen desde el parque, Sí. ¿no? Sí, sí, también ayudamos. A ver, la inversión privada existe, es un unicornio, pero existe. O sea, no hay tanta inversión privada, pero sí que existe. Y sí que también articulamos procesos de financiamiento privado, ¿no? Cuando sabemos que un proyecto bueno necesita financiación, le conectamos con un inversor, porque sabemos que ese proyecto va a tener ese financiamiento, ¿no? Que siempre he dicho que dinero siempre hay, faltan proyectos, estoy de acuerdo con lo que se ha hablado antes, y estoy convencido de que ningún buen proyecto se va a quedar sin financiar, porque dinero hay para financiar proyectos. O sea, pasa que hay que hacer buenos proyectos con mucha solvencia técnica y ser competitivos, claro.
Y Antonio, desde la perspectiva tuya como más académica, ¿cómo impulsas tú a los proyectos de tus alumnos hacia Anto para que puedan vincular esa parte ya como más productiva o como aceleración o algo así? ¿Cómo es el proceso con ustedes, Antonio Fernández? Nosotros intentamos promover la educación, la cultura emprendedora. Hay una gran diferenciación entre aquel grupo de personas, aquellos grupos de alumnos que realmente tienen ese carácter emprendedor y los que no. Aquellos proyectos formados por personas que realmente tienen esa iniciativa emprendedora, que se distingue, por lo menos se ve normalmente de forma fácil quién tiene ese interés de llevar un proyecto a cabo. En ese momento que tienes ese tipo de proyectos y realmente ves que ese grupo de personas está apasionado y está trabajando en ese proyecto para llevarlo a cabo y se detecta una necesidad, en ese momento le ponemos en contacto con el parque, le llamamos y le decimos, tenemos este proyecto aquí, vamos a analizar en qué se le puede apoyar y en qué no se le puede apoyar. De hecho, hay un grupo que tenemos exclusivo del que, igual que hace el TEC, ¿no? Pero aquí introducimos a los empresarios en las clases. Les asignamos un empresario a cada grupo, a cada equipo de trabajo y esos proyectos, igual que aquí hacemos un jurado de expertos, a toda la presentación de todos esos proyectos llevamos un jurado de emprendedores ante los que se presentan los proyectos, ¿no? Como si fuera un grupo de inversores, ¿no? Y aquellos emprendedores que realmente destacan, pues se les da continuidad. Es cierto que hay algunos que salen adelante, los que realmente tienen un buen proyecto y tienen interés por llevarlo a cabo, y hay otros muchos, como es habitual, pues que se quedan en el camino. Pero vamos, el que quiere, se le da la oportunidad y se le busca financiación. De hecho, todos los años se organiza alguna ronda de inversión con inversores. No sé si lo tenéis estipulado o no, Anto, al año cuántas hacéis, pero sé que se suelen hacer varias rondas de inversión al año y siempre hay proyectos que obtienen financiación porque realmente tienen los KPIs necesarios para salir adelante. Yeah. Sí, sí, también eso. De vez en cuando ayudamos un poco a hacer alguna ronda de inversión. Juntamos a inversores, a posibles inversores y a proyectos, ¿no? Y luego también lo que comentaba Antonio, ¿no? Al final, la conexión entre la universidad y Fundefi está constantemente viva, ¿no? Porque realmente somos primos hermanos, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Con lo cual la información fluye, ¿no? Si sale una iniciativa emprendedora que quiera montar un proyecto europeo, nosotros le vamos a acompañar rápidamente, y si quieren montar o necesita inversión, pues lo mismo, ¿no? El caso que ha comentado antes Antonio de una empresa que ha tenido un financiamiento muy bueno, una inversión, una compra por parte de otra empresa, pues esa empresa, por ejemplo, nosotros la vimos prácticamente casi nacer, le hemos acompañado, le hemos ayudado con proyectos, le hemos ayudado a crecer, a contratar personal, a abrir mercado. Y pues bueno, pues para nosotros pues un éxito interesante para el propio ecosistema el que esa empresa haya tenido el éxito de esa venta, ¿no? Con lo cual, bueno, se celebra de forma colaborativa en Extremadura. Claro, y creo que a la medida que van teniendo éxito, también eso empieza a generar atracción. Claro, exacto. Empieza a generar foco, ¿no? Oye, ¿qué está pasando aquí? De hecho, bueno, nosotros tenemos una escuela de ingeniería en desarrollo de software informática, una ingeniería informática que son muy buenos. Los chicos salen muy bien preparados y las empresas tecnológicas lo saben, ¿no? Tenemos algunos casos de alguna empresa multinacional, por ejemplo, una francesa que tenía sede en Madrid y que de repente el responsable de recursos humanos se dio cuenta de que tenía 7 trabajadores y que de los 7 eran los mejores y eran todos de Cáceres, eran de Extremadura. Entonces, un día el responsable de recursos humanos le dijo al chico de Cáceres, oye, que en Cáceres veo que hay mucho talento y tal. Bueno, pues si consigues montarte un equipo de 15 personas, te abro una oficina en Cáceres. Y evidentemente se vino para acá, la oficina está funcionando y ahora mismo pues hay 25 o 30 personas. O sea que anécdotas como esa demuestran que realmente el talento que sale de la facultad es bueno, ¿no? Es bueno. Correcto. Gracias.
Al final, en definitiva, el ejemplo que acaba de poner Anto es importante, ¿no? Si también tienes un buen capital humano que salga de los centros y que las empresas lo vean, pues es un escaparate bastante importante para que salgan las cosas adelante. No sé si tenéis alguna pregunta más. Por ejemplo, para saber desarrollar una aplicación se necesita tener conocimiento en informática o sistemas o es necesario o qué Bueno, carrera. sí, claro, a ver, necesitas tener conocimiento técnico para poder desarrollarlo. O sea, claro que sí. Sí, porque si no, pues no vas a conseguir, puedes desarrollar algo para, bueno, pues enredar o aprender, pero algo que sea realmente usable, competitivo, pues no, necesitas conocimiento técnico, claro. Ok, gracias. Bueno, pues, ¿hay alguna intervención más? Yo quería dar las gracias a Anto por compartir con nosotros tu experiencia, el largo recorrido que tienes. Aquí, la verdad que se confluye mucho talento en este proyecto, en Hyperloop. Tenemos la suerte, la verdad, que hay muchas universidades, digamos, en esta edición estamos 4, pero en total en el proyecto Hyperloop lo hacemos en 2 ediciones, hacemos una edición de agosto-diciembre y otra de febrero-junio, que es en la que estamos actualmente. El grupo anterior es más numeroso y en ella participamos 9 universidades y en esta, bueno, pues, por el tema del horario que cada universidad tiene un calendario escolar diferente, pues es más complicado unir la fecha y estamos menos, pero te agradecemos enormemente que estés aquí con nosotros y estás invitado cuando tú quieras a participar en el futuro. Muchas gracias por compartir tu tiempo con nosotros, Muy Anto. bien, muchas gracias a todos. Muy bien. Que tengáis buen día. Muchas gracias. Chao. Hasta luego, chao, chao. Hasta luego. Chao.